mi nombre es Ana Margarita Duque de Duque, soy participante del quinto trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en estos momentos voy a hablar sobre la materia de criminología dada por el profesor Orlando González. De antemano pido disculpas por el retraso que tuve con la presencia de la actividad, pues me encontraba de viaje, ¿verdad?, por asuntos personales y pues no tenía los recursos para poder grabar la actividad, pues venía obviamente en avión y no podía grabar la actividad. Y de antemano pues disculpas por eso. El tema del cual me corresponde hablar, o nos corresponde hablar a mí y a mi grupo de trimestre, es sobre la ecología criminal. La ecología criminal viene dada por la relación que existe entre los seres vivos y los delitos que se cometen entre el medio ambiente. Estos señores que vemos aquí son los 4 autores que hablan sobre la ecología criminal: Ernesto Hacker, Adolfo Quetelet, Henry Thomas, Frédéric Rachel y Jean Pimentel. Los factores geográficos que estudian la ecología criminal vienen dados a los picos de altura, de humedad y de variaciones de climas que tengamos en los diferentes lugares o ámbitos donde se desarrolla la ecología criminal. La ecología criminal viene dada tanto en el campo como en las ciudades, tanto en ciudades pequeñas como en ciudades grandes. En el campo, ¿por qué hablamos de ecología criminal dentro del campo? En este momento podemos decir que es porque hay menos oportunidades para delitos complejos. La cantidad de personas que habitan en ese sitio, en los campos, es menos. ¿Hay mayor incidencia de delitos contra las propiedades? Sí, hay mayor incidencia contra delitos de propiedades porque, como es bien de saber, campos que se encuentran aislados, pues hay muchas personas que pueden mover incluso cercas, linderos, apropiarse de terrenos que no son propiedades propias, sino son ajenas. Delitos relacionados con la tierra y los recursos naturales, como la tala de árboles, como incidir en incumplir o no cuidar los nacientes de agua, que en estos sitios se nota mucho, ¿verdad? Aquí en el estado Táchira pues contamos con municipios que son aledaños a tener, o sea, son municipios centrales donde hay fuentes de aguas vivas, es decir, nacientes o reservas de aguas naturales. En este caso puedo hablar con mucha propiedad del municipio Jauregui, ¿verdad?, que cuenta con nacientes de agua propios, lagunas que se encuentran alrededor de los picos del páramo La Negra y que tienen nacientes de agua, que son nacientes de agua que se deben cuidar porque el agua es vital no solamente para el municipio Jauregui, estamos hablando del estado Táchira, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando del mundo. El agua es vital para todos los seres vivos y estos delitos se incurren mucho en esos sitios como municipios, porque hay gente que quiere apropiarse de esa agua para canalizarla para sistemas de riego, de aguas rurales, o la tala de árboles, ¿verdad?, que son árboles para nacientes de agua, es decir, que son propiamente para que el agua nazca allí. La mayor presencia de delitos relacionados con el aislamiento, sí, mucha gente aislada en campos que están separados de los pueblos. E incluso con la situación económica que vive el país, pues muchos hijos que se alejan del país y se van a vivir a otras ciudades o incluso afuera del país, al exterior, ¿verdad? Y quedan sus padres aislados, quedan sus hermanos aislados, hijos aislados, en campos que verdaderamente están retirados de la ciudad o de los pueblos. Posibles problemas con el acceso a la justicia, también posibles problemas con el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque a veces no hay cómo los medios de llegar hasta allí, o no existen alcabalas, comandos de control, tal vez retenes o cosas de, ¿cómo le pudiese explicar aquí? Establecimientos donde esté la policía, ¿verdad?, cumpliendo con la cabalidad, de repente una alcabala dentro del campo. ¿Por qué? Porque hay campos que son muy aislados y que aparte de eso la población que incide no es una población alta, es una población baja. La criminalidad en la ciudad sí es un poco más compleja porque hay mayor densidad de población, la concentración de los recursos son mucho más altas.
Los recursos que hay en el campo no son los mismos recursos que hay en la ciudad. Hay mayor complejidad en la diversidad de los delitos, sí, porque hay delitos más agravados, más grandes, el robo, las drogas, la prostitución, muchas más oportunidades donde eso se pueda desenvolver. Hay mayor incidencia de delitos violentos, sí hay mayor incidencia de delitos violentos en una ciudad, porque es que una ciudad se sectoriza. La ciudad puede estar sectorizada por un nivel alto, un nivel medio o un nivel bajo, y siempre donde siempre está el nivel bajo hay mucho más recursos para que la violencia sea mucho más acrecentada. Hay efectos de la arquitectura de diseño, sí, hay casitas que son mucho más pobres, hay otras casas que son mucho más lujosas, la gente, o sea, es muy variable. La criminalidad en grandes y pequeñas ciudades. En el caso de las ciudades influye la criminalidad, ¿por qué? Su mayor densidad, aquí vemos que esto es una ciudad grande y esto es una ciudad pequeña. Podemos hablar, un ejemplo, Caracas, San Cristóbal, Estado Táchira. Caracas es una ciudad mucho más grande, que tiene mucho más barrios, muchos más sectores. San Cristóbal es una ciudad mucho más pequeña, que también tiene barrios, pero no en tanta población como Caracas. Su mayor densidad, hablemos de Caracas, su mayor densidad, población y diversidad es mucho más grande. La desigualdad en la sociedad económica es mucho más grande. Hay niveles, hay extractos, hay zonas vulnerables, zonas que son mucho más altas económicamente, que incluso la vestidura de la persona es diferente a la de otro sector. Hay mayor presencia de crimen organizado, sí hay mayor presencia de crimen organizado. Podemos hablar fácilmente del Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización criminal que está alrededor no solamente de Caracas, está alrededor de ciudades por el resto del mundo. Entonces hay mucho más presencia de crímenes organizados, porque así como está el Tren del Agua, pues hay muchas más bandas que están alrededor de ella y que se fundamentan en sectores diferentes a la ciudad. Especialización del delito, sí se especializan. Cómo hacer un robo, cómo hacer un atraco, cómo hacer una extorsión. Cómo hacerle un seguimiento a una persona que vemos que comúnmente tiene mejores carros, mejor ámbito de vida, mejor vestimenta, tiene los hijos en un colegio. Bueno, se organiza cómo poder atacar a esa persona desde la raíz, porque el crimen es mucho más organizado en una ciudad grande como Caracas a una ciudad pequeña como San Cristóbal. En el caso de las ciudades pequeñas, hablemos de San Cristóbal, mayor densidad de población y mayor cohesión social. Menor, sí, porque pues no es lo mismo hablar de ciudades grandes a pequeñas. La violación intrafamiliar y la delincuencia juvenil va a existir tanto aquí como aquí, solo que aquí se ve mucho más en cantidad y aquí se ve mucho menos. Mayor impacto social del delito. Puede ser variable, porque aquí puede ocurrir un delito muy grande como aquí también no puede ocurrir. Puede ocurrir un secuestro, aquí puede ocurrir un secuestro y el impacto social va a ser el mismo, porque pueden secuestrar aquí a un alcalde o a un gobernador, y aquí también lo pueden hacer. Las pequeñas ciudades pueden tener menos recursos, eso es variable, porque si hablamos de San Cristóbal estamos en plena frontera, es mucho más fácil trasladar armas, mucho más fácil trasladar estupefacientes, drogas, porque estamos en plena frontera al llegar a Caracas. Delitos en la costa. Aquí hablamos ya centrados o focalizados en las zonas en donde Venezuela se existen más delitos y los delitos de la manera en que son vistos. Es decir, la criminalidad en los barrios no es la misma criminalidad en la costa, ni en los delitos de montaña, ni en el delito del llano. ¿Por qué? La criminalidad en los barrios, el razonamiento es que incluso incidimos menores como beber en la calle a las pintadas de grafiti. ¿De qué hablamos de esto? Que el niño nace en un barrio y se cría en las conductas en que él vio, ¿sí? Es decir, veían cómo rayaban paredes, veían cómo hacían esos grafitis, veían cómo de repente la droga era mucho más fácil verla, incluso las personas fumando en las esquinas, cosa que no se ve de repente en un alto nivel, pero sí se ve en los barrios. Entonces ya el niño lleva como esa semilla encendida desde aquí. El delito en la costa son espacios en los que se necesita la asignación de buques de la Armada, es decir, el narcotráfico, la trata de personas, los piratas, el traslado de estupefacientes o de drogas por la vía marítima es mucho más allegado o mucho más tratado, ¿sí? Esto lo vemos en los estados marítimos de la costa, como es Zulia, como es Aragua, Carabobo, Miranda, Sucre.
Nueva Esparta, incluso el distrito capital, ¿sí? Hablemos de La Guaira. Delito en la montaña. Son espacios en los que se necesita una asignación de búsqueda armada. Los delitos en la montaña se ven mucho en las cordilleras andinas. Hablemos de Trujillo, Táchira y Mérida, donde existen, pueden existir o existen bandas criminales armadas que podemos hacer complicidad incluso con el Tren de Aragua o llamemos la guerrilla, el ELN. No sabemos qué tantos grupos hayan armados porque esto es una zona montañosa grande, sumamente alta y que pues puede existir todo esto incluido en esas zonas. El delito del llano. El delito del llano se trata más que todo del robo de ganado, también de la tala de árboles, de repente de los delitos que se incluyen en las parrandas que los mismos llaneros hacen, ¿sí? Pleitos entre ellos mismos. Todo esto que vengo hablando en la parte de atrás de los delitos que están relacionados a tantos delitos grandes y comunes que existen, podemos hablar del alcoholismo. ¿Por qué? Porque el alcoholismo es una parte fundamental en los delitos que se ocurren. No es lo mismo hablar de una persona que está en los 4 sentidos sin ebriedad a hablar de una persona que está altamente intoxicada o contaminada de alcohol. Una persona que está altamente intoxicada o contaminada de alcohol puede incurrir a esto. ¿Por qué? A todo esto que vemos aquí. Porque el alcohol es un factor criminógeno, pues incrementa el riesgo de cometer cualquier delito, tanto en robos, ¿verdad? Tanto en una agresión agravada, que es con cuchillos, con armas blancas, en una agresión sexual, donde una persona que está altamente tomada o intoxicada puede abusar fácilmente de un niño, puede abusar fácilmente de un adulto, de mujeres o incluso de hombres. La violación de pareja. ¿Cuántas personas o madres de familia, muchachas, están aisladas en una casa o son maltratadas por su propio esposo por la intoxicación tan grave que se comete con el alcohol? Porque es que hay personas, en este caso estoy hablando más que todo de hombres, que son adictos a tomar, que usted las ve en una vida normal y común y los ve sanos, pero cuando toman se vuelven locos, se vuelven unos monstruos y cometen todos estos tipos de delitos, como la agresión sexual, como la violencia de pareja, como el abuso infantil, como el homicidio, como el robo o la agresión agravada. El alcoholismo es un factor importante o primordial dentro de que haya un delito ocurrido. Bajo la mirada del Código Penal podemos hablar de los artículos 62 y 64 que nos hablan de cómo incurrir, ¿verdad? O cómo como abogados defender, actuar o no defender a la persona que estamos o que está involucrada en el delito. Por ejemplo, el artículo 62 establece que no es punible quien comete un delito estando dormido o un estado de enfermedad mental que le prohíbe la inconsciencia de libertad para actuar. Es decir, yo no puedo, como abogado, incriminar a una persona que hizo un delito estando en un nivel de insomnio. O sea, se despertó dormido y cometió un delito, pero es que estaba dormido. O una persona que realmente tiene una enfermedad mental y que yo puedo demostrar que es una persona que está incapacitada y que tiene a nivel mental y cognitivo un problema cerebral que lo hizo inconscientemente aún de saber lo que estaba haciendo. Son imputadas también en los casos de ebriedad patológicas, con manifestaciones psicóticas graves como la ebriedad fortuita y que impide la actuación de un consciente libre. El artículo 64 establece diferentes consecuencias en el tipo de ebriadez. Premeditada, aumenta la pena. Conocida por el entorno, se aplica la pena sin atenuación. Perturbación mental sin agravantes, reducción de pena. La embriaguez habitual, puede cumplirse la pena un centro especializado, aunque en la práctica no existen estos centros. Embriaguez causal o excepcional, reducción significativa de la pena, pero nunca exime completamente la responsabilidad penal. Drogas y delitos. Las drogas son otro agente completamente importante, un factor altamente perturbante en el momento de hacer un delito. Tanto el alcohol como las drogas incurren en que cualquier vida de cualquier ser humano no está safo a que estando bajo los niveles de alcohol y de drogas cometa un delito grave. Porque aquí no estamos zafos ningunos, ni mi familia, ni la familia de ninguno, porque de verdad que más que todo tenemos que tratar de cuidarnos de esto, de caer en una adicción de drogas, de caer en una adicción de
de alcoholismo. El delito es la persona, el adicto es la persona propensa de consumo de drogas. Este adicto no puede dejar de consumir porque va a buscar la manera de cómo él conseguir lo que necesita, de cómo él conseguir las drogas. Incluso puede robar, matar, violar o hacer cualquier delito por consumir esa droga, porque él está adicto. La adicción es un proceso patológico, como un cuadro clínico para cada droga. Tipos de delincuencia asociada a las drogas. Está la delincuencia inducida, la delincuencia funcional y la delincuencia relacionada. La delincuencia inducida. Otra persona hizo que cometiera el delito. La delincuencia funcional. Lo estoy haciendo por mi cuenta. La delincuencia relacionada. Estoy involucrando varias personas dentro de ese delito. Los factores de riesgo contextual. La probabilidad de incurrir en conductas delictivas aumenta significativamente en consumidores de ciertas sustancias, de drogas, porque están adictos a eso y es un factor, o sea, se ve obligado prácticamente porque él no está en sus 5 sentidos de tanta drogadicción que tiene. Se centra principalmente en la producción de transportes, distribución y venta de financiamiento de sustancias, superfacientes, psicotrópicos, considerables y ilegales por la ley. El traslado de drogas. Conseguir las drogas dentro de carros, dentro de camiones, el traslado. La dimensión legal de la política criminal. La criminalización del consumo de tráfico genera un mercado ilegal que alimenta la delincuencia organizada y violencia asociada dentro del control territorial y la distribución de sustancias. En 2023 se incautaron más de 43.700 kilos de cocaína y más de 8.400 kilos de marihuana, una magnitud de un fenómeno. O sea, es importante hablar de este tema porque estamos rodeados de droga por todos lados, vamos a decirlo así. Impacto de criminalidad general. El narcotráfico y el consumo de drogas está asociado al aumento de la violencia. Está asociado al aumento de la violencia porque, volvemos y repetimos, y más aquí, estamos al lado de la frontera. ¿Cuántos casos no hay de narcotráfico? Aquí en este estado, pues, hay unos que salen a la luz pública, otros no salen a la luz pública, pero eso es un delito que incurre mucho en nuestro estado, el tráfico de drogas. El artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en 2005, de 1 a 2 años a quien posee sustancias estupefacientes o psicotrópicas con fines distintos a los previos y al consumo. Este es el artículo que nos habla de todo lo que estamos hablando aquí, de lo relacionado a lo que tiene que ver con las drogas. Esto está en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias, que fue sacado en el 2005. He hecho lo posible por hacerlo lo mejor que pude. Es un tema bastante complejo, es un tema bastante largo, es un tema de estudiar a profundidad, pero de igual manera es un tema muy importante porque la criminología pues ataca muchos factores y de verdad es importante este tema, es importante esta materia en el área de derecho porque hay mucho que leer, mucho que estudiar, mucho que profundizar y los delitos vienen basados a través de todos estos factores que habla precisamente esta materia. Muchas gracias.